Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos todas, bienvenidos todos. Es un gusto que estén con nosotros, que nos acompañen en este encuentro virtual que se ha convertido en una forma de vernos, de reconocernos, de conversar a pesar de la distancia, ¿no? En este contexto pandémico mundial y que por un lado, pues nos sentimos como muy lejos, pero a la vez nos sentimos como muy cerca, ¿no? Es parte de estas nuevas experiencias que vamos viviendo y a las que de alguna manera nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Hoy es para nosotros en la Fundación La Poeteca un enorme gusto saludarlos, darles la bienvenida para la presentación del libro Memorias del Agua de Jacinto Fombona Iribarren. Un libro del que siempre me ha hablado Carmen Verde, Arocha, y es una maravilla poder ya estar aquí presentándolo, ¿no? Nosotros vamos a tener una actividad, me parece muy rica alrededor de la poesía hoy. Eh, Vamos a poder escuchar a la profesora Georgina Dopico, profesora de la Universidad de Nueva York, eh, alrededor del libro de Jacinto. Vamos a escucharlos conversar alrededor del libro y de la poética de Jacinto. Y, por supuesto, lo más importante, vamos a escuchar unos poemas leídos por el autor, ¿no? Es para mí ahora un gusto darle el pase a la poeta, editora, directora, además de la editorial Eclepsidra, Carmen Verde Arocha, alguien muy querida, respetada, estimada por todos nosotros. Ella va a continuar la dirección del evento y, bueno, nuevamente, bienvenidos. De verdad, un enorme gusto estar aquí con ustedes y poder celebrar este maravilloso momento. Adelante, Carmen. Sí, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a la Poeteca. Muchísimas gracias, Ricardo, director de la Poeteca. Gracias también a Lenis Rojas, de Community Manager también de la Poeteca, por el excelente trabajo que han hecho. Gracias a todos los poetas y amigos que están llegando, que se están acercando. Muchísimas gracias, además, y muy contento aquí en Eclexidra de tener en el día de hoy a la profesora Georgina Dopico, profesora de literatura, vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Nueva York. Es un honor que estés aquí con nosotros, Georgina, acompañándonos, igual que, bueno, nuestro querido poeta Jacinto Fombona Iribarren. Ahorita pongo la imagen del video, pero como hay problemas de internet en la ciudad, porque hay algunas partes que están sin luz, entonces, para que no se haya interferencia, corté un momento el video mientras hago esta presentación. Bueno, les decía que también estoy acompañada de mi equipo, del editorial, el poeta Luis Gerardo Mármol, Rafael González García, el poeta también, la poeta Beira Lisboa, que forman parte, digamos, del equipo inmediato con el que trabajo día a día. Eh, También gracias a todo el público presente, a los que se están incorporando. Este libro de Jacinto Fombona, Memorias del Agua, un libro que, como dice Ricardo, he comentado constantemente en varias ocasiones, sobre todo por el tema que me parece tan atractivo, que me ha atrapado desde el primer momento, es ese enfoque poético del agua, que es un tema tan profundo, como él lo aborda aquí. Profundo porque, bueno, desde un punto de vista simbólico, pero también lo aborda desde la emoción, desde la sombra. Entonces es interesante la lectura que da el poeta a este tema, a este elemento. La dinámica es muy sencilla. Ahora yo le voy a dar la palabra a la profesora Georgina Dopico, quien va a estar conversando con Jacinto
un poco, es una presentación conversación, según lo que ella nos ha planteado, que me parece bien interesante, con preguntas, con inquietudes. Y luego el poeta estará leyendo algunos textos de él y respondiendo quizás alguna que otra pregunta. Así que sin más, bienvenidos nuevamente todos a este Clepsidra Su Casa, en estos tiempos tan duros, tan difíciles, tan complejos. Bueno, sobran los adjetivos, pero realmente publicar poesía en estos momentos, publicar cualquier libro de literatura, es un gran esfuerzo lleno de paciencia, de constancia, de persistir, persistir e insistir realmente, porque no es una tarea sencilla. Pero bueno, aquí vamos desde Clepsidra poco a poco avanzando. Pronto estaremos presentando 2 libros más, Urgente, de Beira Lisboa, y Los hilos subterráneos, de Alejandro Sebastián y Berleza. Ya le estaremos informando, además de los nuevos títulos que están ahorita montados en producción. Así que bueno, nos estaremos viendo en el transcurso de este segundo semestre del año, si el país lo permite y si la poesía nos sigue dando buenos aires y buenos vientos para seguir remando en favor suyo. Así que sin más, bienvenida, Georgina, un gusto y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias al equipo Poeteca, gracias Ricardo Ramírez y sobre todo gracias Jacinto. Es realmente un placer y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Quiero empezar agradeciéndoles esta oportunidad y también felicitarlos por este precioso poemario. Se trata de una colección exquisita en todo sentido. Una poesía que camina el filo de la navaja entre pensamiento e imagen, escrita en un lenguaje que, como el agua del título de la colección o el mar de su primer poema, es a la vez diáfano y de no imaginadas profundidades. Poesías que versan sobre el cuerpo, la memoria, el olvido, que trazan nuevas geometrías y teologías, nuevas cartografías del deseo, de la intimidad, de lo humano, también de la pérdida y de la muerte. Nélida Piñón habla de no querer un mundo esclarecido, sino el asombro. El misterio garantiza múltiples versiones, escribe. Hay mucho en Memorias del Agua que responden a esto. Se trata de poesías que abren espacios inquietantes e inestables, espacios de sombra y de asombro. Quiero aprovechar el tiempo que me queda para entrar en diálogo con Jacinto Fombona. Jacinto, empiezo por el principio, quizás por lo último que escribiste, el título de la colección, Memorias del Agua. Cojámoslo por partes. Háblanos para empezar, para entrar en calor aquí, por favor, del papel de la memoria en tu libro, que aparece, la memoria que aparece por todas partes, ¿no? Ya sean rastros, en olvidos, memoria absurda, huidiza, le dices en algún momento, hablas de ratones de la memoria, royendo curiosos. Empecemos por la memoria. Gracias, Gigi. Primero que nada quiero agradecerles a la gente de Clepsidra, a Carmen Verde, a la gente de la Poeteca y a Ricardo Ramírez por esta oportunidad. Este libro de la pandemia, pues ha sido tan pospuesto que parece más bien un trazo ahorita. Lo que me preguntas de la memoria es algo que quizás lo tenga, ha sido una preocupación constante, ¿no? O sea, ese ver irse las cosas, que uno no puede hacer nada para eso, porque justamente, como decía, creo que la Bartek, la poesía está en ese habla incesante entre la muerte y lo que es en vano, ¿no? Y por eso, o sea, la memoria para mí es algo que está ahí, que está, yo diría que casi fácil de tratar, ¿no? O sea, es algo que no me deja tranquilo. Y por eso, y en parte,
en parte es justamente por un comentario, por un verso de mi abuelo Fombona Pachano, que define la poesía como esa dulce memoria del agua. Y por ahí, o sea, por ahí creo que fue ya como, o sea, eso no lo puedo dejar pasar, ¿no? O sea, y por eso la memoria, ¿no? Gracias, Jacinto. ¿Puedes seguir hablando un poco más acerca del agua, ¿no? Especie de retorno en algunos de estos poesías al mar, caída, completamente inmiscuida con la memoria, pero el agua, o como sugería Carmen, aquí como un marco, ¿no? Sí, el agua, o sea, perdona que creí que lo habías dividido, pero no, el agua, por supuesto, el agua para mí primero que nada es el mar, ¿no? Y el mar es algo que siempre ha sido una constante que es como un imán, pero un imán de esos, un imán gris, ¿no? Tipo como lo veían los griegos, ¿no? El mar no era azul para ellos, era gris. Y ese mar, o sea, justamente el primer poema que me comentaste, Thalassa, viene más que nada o sea, ocurre justamente porque por una de esas cadenas imposibles o casi paradójicas. Mi hermana me dice una vez, me preguntó una vez, oye, ¿nosotros tenemos algún antepasado italiano? Y me dijo, bueno, hasta que yo sepa, no creo, pero ¿por qué? Ah, porque tengo talasemia. O sea, pero talasemia, ¿qué es eso? ¿No? Cuando busco el origen de la palabra, viene de mar, ¿no? De la anemia que le da a la gente del Mediterráneo. O sea que algún ancestro del Mediterráneo nos dejó ese regalo, ¿no? O sea, esa anemia. Y esa anemia también es una incapacidad, ¿no? O sea, una forma de limitarnos por la sangre misma. Y en parte eso me conectó, me hizo recordar lo mal que hablamos en mi casa, ¿no? O sea, para nosotros la palabra es un imposible. O sea, la forma, expresarnos, sobre todo los varones de mi casa, somos estúpidos en el habla, ¿no? O sea, hay una forma, o sea, hay cosas que yo recuerdo claramente de una amenaza de llevarme a un terapista del habla para poder hablar. Claro, no llegó a ocurrir porque era una amenaza, ¿no? Pero en ese momento de la palabra como amenaza y esa palabra que tiene que jugar un papel en tu vida es algo que siempre ha sido parte de un mar de palabras, ¿no? O sea, el mar que siempre me acechó y que siempre me enamoró, ¿no? Gracias, Jacinto. Voy a seguir con lo de la palabra y pensando en el uso que haces de la palabra, no solo como instrumento de voz poética, sino me fascina esa historia de la palabra como amenaza. Pensando un poco en el lenguaje mismo, en Memorias del Agua, como una presencia, como un fantasma, a veces amenazante, casi como un personaje en tu texto. Y nada, si puedes hablar un poco de cómo figura el lenguaje, tanto como instrumento, pero como esta especie de casi personaje. Sí, definitivamente. Es justamente esa
es una combinación entre lo fascinante que es el habla, o sea, el lenguaje mismo, y todas sus posibilidades, ¿no? O sea, todo lo que puede llegar a hacer y a deshacer. Y ese juego constante, que siempre es una forma de verlo hacer, y de verlo poder hacer, y de verlo poder no hacer. Es una cosa que para mí hace del lenguaje, como tú dices, un personaje, ¿no? O sea, una forma, o sea, un lugar donde vivimos. Y claro, a mí me entusiasman mucho esos aforismos como el de Wittgenstein, que dice, lo que no se puede decir, lo que está más allá del lenguaje no se puede decir. Y ese tipo de cosas, o sea, que uno llega a decir, pero hay otras formas de decir lo que no se puede decir, hay otras formas de acercarnos, aunque sea asintóticamente, ¿no? a la posibilidad del no dicho, y de lo que ya es no decible. Y ese juego ese juego con el lenguaje lo hace justamente parte de esa, quiero decir, inmanencia, ¿no? O sea, esa forma de serlo todo, ¿no? Y sería la poesía en particular. Sé que tenemos a Yolanda Pantin aquí, y estaba leyendo su texto acerca de cómo la poesía puede intuir lo que aún la prosa no sabe, ¿no? Y tú que eres escritor tanto de prosa como poesía, ¿piensas que algo particular a la poesía o la palabra bueno, o sea, la poesía puede, o sea, puede estar en la prosa, ¿no? O sea, ¿no? La prosa es poética en sí misma, ¿no? En eso, cuando la poesía se hace de la prosa, está enmascarándose una vez más, ¿no? Está cogiendo otra persona. Y esa persona es justamente la voz, o sea, la voz que usa a través del texto. Por eso la idea de, o sea, por eso que a mí me gusta escribir prosa, pero creo que fue justamente el pintor de estos cuadros atrás el que me dijo, tú como que eres mejor poeta que escritor de prosa, pero bueno, cosas que ocurren. Pero sí, Yo recuerdo, Jacinto, hace más años de los que quiero mencionar aquí, que Silvia Molloy te decía que eras lapidario. Ah, sí, o sea, cuando escribí la tesis con Silvia, para mí, yo estaba todavía aprendiendo a escribir crítica literaria, y viniendo de las matemáticas. O sea, para mí dos frases era suficiente. Y claro, para Silvia 2 frases eran 3 páginas. Y eso, claro, a mí me costó hacer de esas piedras, ¿no? de esas pedradas lapidarias, las páginas de mis libros, ¿no? Y claro, una vez que te enfermas de la palabra, ya no hay salida, ¿no? Eso, Otro tipo de anemia. otro tipo de anemia. Quiero hablar un poco de tu formación como matemático, algo que creo se trasluce mucho en tu poesía, a veces con seriedad, frecuentemente como juego o guiño.
¿Puedes hablarnos un poco? Estaba pensando bueno, preguntarte primero por el 42 me imagino que sea el 42 de Douglas Adams, ¿no? The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything. Pero en muchos de los poemas en esta colección aparecen teoremas, puntos, rayas, el infinito, incluso en el C++ de Bartleby. Que nos hables un poco de ese aspecto de tu obra. Sí, las matemáticas para mí fue una forma, o sea, primero de no ser ingeniero y después un puente hacia la filosofía y la poesía misma, ¿no? O sea, las opciones en el momento que me tocó entrar a la carrera era muchas ingenierías o matemática y física. Las matemáticas fue para mí un gran placer, ¿no? O sea, fue una cosa que me entusiasmaron muchísimo, pero no eran, o sea, una vez que vine a hacer el doctorado ya se volvieron como demasiado serias en muchos sentidos. No sé, y no la seriedad de la disciplina misma, sino la seriedad de la vida misma, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y claro, hay muchas cosas que he podido hacer con eso, pero se dio el caso de que estando en Yale, había todo un grupo de críticos literarios que era una cuestión apasionante allá y logré cambiar de carrera, ¿no? En ese sentido, pero las matemáticas es un mundo que te hace pensar distinto, ¿no? Que te hace pensar de una forma muy, muy abstracta en muchos sentidos, hasta casi, a veces hasta casi olvidar el yo mismo, ¿no? O sea, las matemáticas te sacan de ti en una forma que es placentera en muchas formas, porque al hablar en matemáticas, las cosas hacen lo que tú dices que van a hacer, ¿no? O sea, no te salen con sorpresas o con cosas inesperadas. O sea, está claro el descubrimiento y el gran placer de demostrar algo o ver cómo funciona un teorema, pero no es esa nitty gritty, no es esa suciedad de la filosofía, ¿no? O sea, que es la suciedad del lenguaje, que es el lenguaje que es inescapable al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las matemáticas es como, o sea, para mí las matemáticas es como mi Prozac, ¿no? Es una forma de calmarme, o sea, de ver que ese universo que construimos una vez está todavía ahí. Y por eso yo puedo, o sea, o sea, el 42, o sea, el tipo de novelas que yo leo son muchísimo ciencia ficción y las parodias como las de Douglas Adams, ¿no? Y 42, por supuesto, es la respuesta a todo. Y ese todo es la respuesta que dan las matemáticas, ¿no? Quiero volver sobre algo que dijiste antes acerca cuando hablábamos de la memoria, acerca del ver irse las cosas. Hay a lo largo de tu texto un número de partidas, ¿no? De hecho, los recuerdos, la memoria frecuentemente llevan a momentos de separación o de pérdida, y también la muerte se asoma entre tus páginas. ¿Puedes hablarnos un poco de ese aspecto de tu escritura? Claro, o sea, como te mencioné, ese juego de la poesía, entre ese constante hablar
entre la muerte y lo que es en vano, es parte de lo que me hace a mí escribir, ¿no? O sea, la muerte es siempre una despedida, pero por ser una despedida, justamente siempre se queda contigo. O sea, no hay forma de morirte, o sea, no hay forma de despedirte y completamente borrarte, porque es algo que, o sea, es algo, o sea, quien se va siempre ha dejado trazas que estarán ahí por un tiempo, ¿no? Y justamente lo que me llama la atención en muchos casos es cómo esas trazas reaparecen, ¿no? Constantemente en los momentos que menos esperas, ¿no? O sea, cuando escribo ese poema de despedida a mi abuela, es justamente porque los pájaros me lo dicen, ¿no? O sea, el vuelo de los pájaros, para volver a los griegos, es las trazas, o sea, te dibujan las trazas que te dejaron los seres que más quieres, ¿no? O sea, y simplemente porque alguna vez te dijo, mira qué bello ese pajarito, ¿no? O cosas que quizás no vengan al caso, pero que están ahí, ¿no? Y claro, o sea, y la muerte de alguien o de un ser querido, o sea, así, o sea quien sea, es siempre una muerte para ti, una muerte de ti mismo, ¿no? O sea, es algo que vas a tener que vivir con una ausencia. Y esa ausencia justamente se recupera o se exorciza de alguna manera con lo que te ha dejado, lo que han dejado. Es sumamente sugerente lo que planteas. Quiero hacerte un par de preguntas más y dejar bastante tiempo también para que nos leas. Quiero seguir un poco el tema de partidas y preguntarte cómo figura Venezuela en este libro, ¿no? Sé que muchos de estos poemas que está latiendo por ahí Venezuela, bastante, que nos hables un poco de exilios, de hogar. Claro, o sea, Venezuela es un tema difícil en muchos sentidos, ¿no? Pues, yo no me considero exiliado ni emigrado, ¿no? Pues, de alguna manera el país está siempre conmigo, ¿no? O sea, o por lo menos las tribus que me criaron, ¿no? Por usarla, por recordar lo que decía Ana Teresa Torres. Ese país que es un país de la memoria, no es un país que es más que obvio que ya no existe y que nunca voy a volver a él, pero que es sin embargo un país que tiene su locus, o sea, tiene su lugar, y por más que Caracas no sea lo que era Caracas cuando yo crecí en Caracas, ahí está el Ávila, por ejemplo, o ahí está el Cerro del Ávila, ¿no? La montaña enfrente, o el mar detrás, y eso es algo que es imborrable, ¿no? Y por más que sea, o sea, y eso es lo que hace el hogar, ¿no? O sea, el fuego, o sea, el calor de la vida está para mí en Caracas, ¿no? O sea, y
ese mundo, o sea, es el que me hace volver a muchos recuerdos que son conversaciones en familia, ¿no? Y desde las conversaciones en las casas de mis abuelas, de las dos, y mi tía abuela, con gentes que me armaron el mundo, ¿no? Que me hicieron el mundo. Y eso es Venezuela para mí. Lindo lo de armar mundos, ¿no? Hablando de armar mundos, aquí nos armas un mundo tú. Puedes, y te lo planteo ya quizás como última pregunta, hablarnos de tu proceso de creación, ¿no? De cómo definirías tu poética, tu proceso de escritura. No es... mi poética es desastrosa en muchos sentidos, ¿no? O sea, la escritura me viene no por disciplina, sino más bien como un salpullido, ¿no? Hay momentos en que hay que escribir como tienes que rascarte, ¿no? Y esos momentos, por supuesto, esos momentos a veces son justamente cuando estás justo acostado para irte a dormir y no, la idea de coger un lápiz y un papel no va a pasar. Pero ese ímpetu a armar juegos con las palabras, que es la poesía, y hacer que ese juego, ese mundo de palabras cree un momento, ¿no? Crear un instante. Eso es algo que lo veo venir muchas veces cuando estoy en el tren, cuando estoy esperando un aeropuerto, y en esos momentos puedo escribir, o sea, en esos momentos se da que escribo, o cuando estoy en una conferencia muy fastidiosa que de repente me viene un verso y de ahí salen unos que otro poema, pero yo soy muy indisciplinado en ese sentido, ¿no? O sea, la palabra, como te dije, es casi una enemiga, ¿no? Y en ese sentido la veo como, la veo atacarme de vez en cuando. Un salpullido. Jacinto, por cuestiones de tiempo, paso a pedirte que por favor nos leas algunos de tus textos, de tus poemas. Te voy a empezar, te voy a preguntar, como así, no sé, una pregunta imposible, especie de Sophie's Choice. ¿Tienes un poema favorito? Hablábamos antes de que así, a mí se me hacía difícil escoger entre ellos. Favorito, no. Pues, estoy como la mamá que le dice a los hijos, no, ustedes todos son mis favoritos, ¿no? Pero cuando me mandaste la lista de los que te parecían, me di cuenta que entre ellos hay varios de mis favoritos. O sea, eso. Y hay otro que me comentaba Carmen, que es Recuerdo de Julieta. Ah, sí. Que para mí era muy especial, porque ocurre que estando en NYU, había invitado a Julieta Fombona, a mi tía, a que viniera a esa conferencia y después fuéramos a comer algo. Y me dice que ella no quería saber ya más nada de la gente que vive de la palabra. Y resulta que leí en el momento había unos versos de Hölderlin sobre los poetas malditos, la maldición de la poesía, y eso para mí se
se me hizo casi una obligación escribirlo, ¿no? Y en ese sentido ese poema me divierte o me hace... Te inquieta. Sí, o sea, porque, ¿cómo voy a decir? O sea, cuando Carmen me sugiere que lo lea, también me hace pensar, o sea, ¿cómo le voy a decir a este grupo de poetas que son todos unos malditos, ¿no? Pero es un poema que me llama la atención. Bueno, te paso la palabra y te pido que empieces con Julieta. Ok. Este es justamente Recuerdo de Julieta. Y es que en aquel tiempo haré desaparecer del mundo las ánimas impuras y los poetas. Y si alguien osa llamarse Poeta, su mismo padre y su misma madre le dirán: perecerás porque te abrazas a la palabra. Su mismo padre y su misma madre con una daga le atravesarán el corazón por la poesía. Y es que en aquel tiempo todo poeta tendrá vergüenza de la palabra. El otro poema que habíamos mencionado, Thalassa, que es el mar, y dice: dejé de leer, el olvido invade mis líneas, y esta letra simplemente se disuelve en una imposibilidad, en una vaga conmemoración de un sonido hosco, una ceguera, una caída simple, simplemente el retorno azaroso allí, a ese mar de donde vine. No sé si sigo. Este quizás uno de los poemas que más me costó en muchos sentidos, y creí que me lo ibas a mencionar, Gigi, sobre los objetos, ¿no? De museo. Dice: de museo, hay cosas, objetos que me despiertan un cariño sencillo, de lluvia fina y de dulces de casa mía. Hay un museo aquí en México. Es un perro rojo, regordete de vieja cerámica, que me sonríe desde hace tiempos. Me acompaña en viajes y nos vemos poco, pero siempre. Como la lluvia, es la misma simpatía. Hay museos y museos que te hacen llorar. Llorar con gusto de lo probable y de lo absurdo. Parajes que la memoria recorre y con minucioso descuido prenden tapices charlatanes. Gusta imaginar los ratones de la memoria royendo curiosos los tabiques que separan tantas historias. Verlos abrirlos y fijar esos espacios de luces desiguales e imposibles, agotantes, que insisten en lo insostenible. El otro poema que me sugeriste se llama Carabela. Y por cierto, es quizás lo más cercano a una poética que pueda haber en estos textos. Carabela. Busco una palabra pobre, empobrecida y empobrecedora. Una palabra chatarra, hedionda como un monosílabo, quizás caribeña, por lo menos caníbal. Toda luminosa, toda incapaz. Y sobre la memoria otra vez, o sea, tácticas del recuerdo. Conversé anoche con tu memoria, conversación dulce y amena. Nada ocurrió, solo la tristeza de costumbre, una tristeza antigua, remota pero inacabable, vieja amiga que se instala a enumerar, a sacar las cuentas de aquellos días.
y así conversamos, repitiendo para los dioses los detalles de una partida. ¿Puedes leer reflejos, Jacinto? Sí, aquí estoy. Reflejos. He visto su figura desnudar un espejo. El traidor azogue la ha devuelto monstruosa, descolorida de toda vida, en planos imposibles de repetirse. ¿Cómo ocurre que su imagen me cortó en hilos escarlatas que me recorren los brazos y me alcanzan los codos? Así. Su mirada se clava en una muñeca plana, incapaz de volcarse en sí. Reducido a transparencias y misterios duplicados, mi cuerpo persigue la figura desnuda en el guiño del espejo. Y para acabar, como si fuera una comiquita, se llama Continuación. Anoche fue más intenso y menos problemático, como si la trama de tantas noches estuviese resolviéndose y ya supiera que hay más de un bando en conflicto del que sabe muy poco. Algunos se refugiaron en su biblioteca, otros lo persiguen, y la inminente destrucción de todo su mundo no sería sino daño colateral, el precio de cualquier batalla. Lo cierto es que anoche aparecieron en lo que parecía ser una nave, o al menos el portal a una nave como en tantas películas. Quizá no. Lo cierto es que sintió un deseo inmenso de irse, de salir de la cama y entrar a una nave que le ofrecía una salida. Irse. Así de sencillo. Ocurre que le dijeron, no es para nosotros. Supongo que eso pasa. Mientras el público decide, te pregunto algo que se me había quedado en el tintero por tiempo. Y a lo mejor tiene que ver precisamente con, o pensando en parte en museo. Tus poesías abarcan desde lo más humano hasta, qué sé yo, áreas que tocan con lo inhumano, ¿no? Ya sea lo animal o lo divino. Me fijé en esta lectura en particular un número de ángeles caídos, hay ángeles nauseabundos, ángeles repulsivos, ángeles embriagados. Me fijé también en perros en esta lectura. No sé exactamente cuál sería aquí mi pregunta, pero quizás que nos hables un poco de eso. No sé si hay aquí una especie de teología o de, I don't know. Los Ángeles para mí fueron un accidente, ¿no? O sea, o sea, que van de lo sublime a lo ridículo, por supuesto. O sea, hay un libro de Agamben sobre los ángeles que mandé a pedir una vez y resulta que es un tomo de este grueso que me tomó un buen espacio en la maleta traérmelo de Londres, ¿no? Y por otra parte está ese momento en que me lleva Boris Izaguirre a almorzar a casa, ¿cómo se llama la mamá? A casa de Lucía Bosé. Y Lucía Bosé tenía una colección de ángeles por toda la casa y de lo único que hablaba era de los ángeles. Y yo, por supuesto, estaba como invitado, como el convidado de piedra, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo hablando? Yo estoy aquí yo en La Moraleja hablando de ángeles, ¿no? Y claro, de ese momento, cuando te atacan de esa manera, es imposible dejar de pensar en ellos o dejar de que o sea, evitar que te dejen de hacer guiños, como dices tú. Y claro, cuando leo cosas de teología, aparecen a cada rato y eso siempre me llama la atención, ¿no? Y por eso, o sea, por otro accidente de la palabra, ¿no? El ángel.
Sí, sí. No, aquí estoy toda emocionada de esta conversación, de esta tarde, de tu intervención, Georgina. Creo que te has adentrado muy bien en la lectura del libro, has hecho un recorrido bastante completo de la dinámica, de las motivaciones, de las emociones que ha llevado a Jacinto a escribir este libro y además de su eh, eh, relación con la palabra y con la poesía, ¿no? Como él mismo lo ha descrito, como una relación, si se quiere, problemática, en el sentido de que la poesía se le reveló más bien, más que la poesía, la palabra misma se le ha revelado como una enemiga, ¿no? Pero enemiga no en el sentido en que conocemos los enemigos, sino una enemiga como, entre comillas, que lo confronta de alguna manera, porque es una forma en que la poesía o la palabra lo invade y lo va empujando y no le da esa seguridad que le da la ciencia, las matemáticas. Un poco quería preguntarte, Jacinto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tu futuro en relación con tu escritura poética? Si estás en un nuevo proyecto, si estás madurando una idea. ¿Cómo te sientes en este momento ya con este primer libro materializado, que ya esta palabra ya se escapó de tus manos, ahora está en manos de los lectores? Pero ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué sigue? ¿Qué exploras? Eh, Justamente lo estaba pensando hoy, pues tengo otra colección de poemas que en lo que estoy trabajando. Claro que en este momento tengo, tengo la biblioteca toda embaulada y es casi como un bloqueo total, ¿no? O sea, cada vez que voy a coger un libro me doy cuenta que está en una caja. Si no fuera por el respeto que le tengo, diría que es benjaminiano. Pero estoy justamente, o sea, creo que te mandé uno de los poemas en que estoy trabajando y estoy armando una colección a través de esos poemas, o sea que espero que no me tome otros 40 años, pero si es un milagro secreto, por lo menos que sea. Sí. Bueno, la poesía lleva tiempo, ¿no? Cada poeta se relaciona con su palabra de una manera muy particular y muy personal y muy secreta, como dices tú, ¿no? Ese milagro es el que te lleva a... No sabemos en qué momento se da es el resultado de esa exploración y de ese trabajo. Bueno, de verdad que estoy muy agradecida, muy contenta de esta tarde. En nombre de Clepsidra, reitero las gracias a la Poeteca de Caracas, este espacio, esta casa que de alguna manera promociona la poesía y difunde la poesía, nuestra poesía, la lectura en general. Gracias Ricardo, gracias Lenis, a todo el equipo que está detrás, gracias a mi equipo de Clepsidra. Georgina, de verdad que ha sido un gusto tenerte. Clepsidra es tu casa, espero que nos sigamos encontrando en la palabra. Y bueno, Jacinto, felicitaciones de nuevo por este libro, por enviarlo a Clepsidra, por la paciencia que has tenido con la pandemia para presentarlo. Y bueno, a los poetas, Yolanda Pantin, Santos López, sé que está Ana Teresa Torres, todos los escritores que nos han acompañado esta tarde también. Estamos muy agradecidos que hayan estado aquí con nosotros, compartiendo y escuchando esta conversación tan sentida y tan cercana. Así que bueno, sin más, los despido, los invito a comprar en la librería de Caracas Memoria del Agua. Recuerden que está en Amazon, tanto en Kindle como en paperback, en compra por demanda. Y bueno, síganos en las redes, a Clepsidra, que pronto le estaremos anunciando
los nuevos títulos y continuaremos con las presentaciones que tenemos pendientes, que son 3: Urgente, Los hilos subterráneos y La rectitud, El amor sin rectitud, que es una novela. Así que sin más, bueno, buenas tardes, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos.